Buenos días, hermanos. De nuevo volvemos a las grabaciones, pero es muy bonito poder compartir con vosotros la palabra de Dios, sea en diferido, sea en directo, sea como sea. La palabra de Dios y el culto son importantes, ¿verdad? Así que gracias también a Marcos por habernos guiado esta mañana también en la alabanza al Señor. Y hoy tenemos un salmo, como sabéis, un salmo especial. Es el salmo número 22. Pero antes de eso, yo quiero hablarte de una canción muy antigua, la canción más antigua del mundo. Sabes que tiene 3.400 años y es un himno antiguo. Se ha encontrado en un lugar que se llama Ugarit, en Siria. Y es un himno que está escrito en escritura cuneiforme y resulta que se escribió en el idioma llamado Urrita. Fijaos qué nombres más raros. No sé si se llamaba Urrita porque cuando acababan de cantar todos decían ¡hurra, hurra! No sé. Va ese chiste ahí para mis fans. Entonces se ha encontrado muy recientemente esa canción, que te la voy a poner ahora un momentito para que la escuches, ¿no? Porque realmente es muy curiosa. Así que adelante con la canción. Muy bien. Ya has escuchado cómo podía sonar esa canción, porque realmente esa canción se ha encontrado ahí, esa partitura tan antigua. Pero no te quiero hablar hoy de una canción que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Hoy te quiero hablar de una canción muy especial que se escribió también no hace tanto tiempo, pero también es muy especial, ¿no? Primero porque está inspirada por Dios, la encontramos en la Biblia, y segundo también porque es el Salmo 22, un salmo mesiánico, como vamos a ver después, pero que es una canción, y es por eso que le he titulado al mensaje de esta mañana el Salmo 22, el salmo que Jesús cantó, porque como vamos a ver, muchas de esas palabras que aparecen ahí y que David escribió, luego las recitó y las cantó, por decirlo así, Jesús en la cruz. Así que vamos a ir al Salmo 22. Yo os lo voy a leer en la versión 1960, la Reina Valera, pero podéis leerlo en la versión que queráis. De todas formas, también en la pantalla os va a salir aquí el Salmo, ¿no? Salmo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos,
Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la oración del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo esto. Realmente es un salmo fantástico, ¿no? Es un salmo, como decíamos antes, mesiánico, porque tiene que ver con un Mesías prometido que iba a venir. Y tenéis que pensar que este salmo se escribió 1000 años antes de que realmente se cumpliese la crucifixión de Jesús. Habían sido todavía los babilonios y algunos otros pueblos los que habían inventado la crucifixión, aún siglos después, como 4 o 5 siglos después de que David escribiera estas palabras. Y sin embargo, guiado por el Espíritu Santo, David va escribiendo y detallando las cosas no solamente que le estaban pasando a él, sino que proféticamente le sucederían a Jesús aún antes de inventar la crucifixión. A este salmo también se le llama el Salmo de la Cruz. Ya veis por qué. Y también el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque nos habla de esa salvación que Jesús iba a traer para cada uno de nosotros cuando Él estuviese muriendo en la cruz. Ahora hay un título muy bonito ahí, antes del Salmo, que dice Ajelet Sahar, y eso significa la cierva de la aurora. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, sabéis que los salmos eran canciones, y entonces el que hacía las canciones, a veces algún salmista y muchas veces el rey David, ponía: quiero que para este salmo lo cantéis y lo toquéis con la música, y esta es la música que pide. La música de un ciervo que sale por la mañana y que van detrás los cazadores con arcos y flechas, con perros, la jauría, y parece que a esta cierva la acorralan allí al pie del monte y allí terminan con ella. Por eso es un salmo que muestra todo esto. Alguien indefenso, en este caso un animal, que van a terminar con su vida, y se oyen ruidos, y se oyen ladridos, y se oyen disparos para cazar a este animal. Por eso hay que entender cómo se escribe este salmo para entender ese sentimiento que puede tener un ciervo o una gacela cuando se da cuenta de que le están persiguiendo y quieren terminar con su vida. Porque realmente aquí también nos muestra ese Cordero de Dios que realmente estaban persiguiendo para terminar con él. Ahora, lo que el Nuevo Testamento no dice en cuanto a Jesús, lo encontramos en este salmo. ¿Sabes por qué? Porque en el Nuevo Testamento no encontramos lo que sentía Jesús cuando estaba, por ejemplo, en la cruz. Se nos narran los acontecimientos, lo que sucedió allí,
pero no se nos dice lo que él pensaba y lo que él sentía mientras estaba viviendo esos momentos. Y sin embargo, este salmo nos muestra ese interior, esos pensamientos, esos sentimientos de Jesús. Lo que vamos a hacer ahora es ver en un sentido las cosas proféticas que suceden en este salmo. Lo hemos leído completo, luego lo vamos a aplicar un poquito más a nuestra vida, pero es muy importante que entendamos en cuanto a lo profético, porque, como siempre decimos, la Biblia es palabra de Dios y una de sus cosas que nos muestra que es así es porque las profecías se cumplen. Decíamos antes que 1000 años antes de que sucediera esto, se van narrando los detalles de la crucifixión y de lo que Jesús pasó mientras estaba en aquel momento tan difícil, en aquella tortura romana. Por eso que, ¿quién puede escribir algo así? ¿Quién puede conocer el futuro? Solamente Dios. Entonces vamos a ir viendo algunos versículos de este salmo, la profecía que se nos muestra ahí y también cómo se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 1 que hemos leído, encontramos al salmista clamando a Dios porque se siente desamparado por Dios. Así dice el Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también en Mateo 27, 46, encontramos esa expresión de Jesús cuando estaba en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es allí, en aquel momento, en la cruz del Calvario, cuando Jesús es dejado de lado y el Padre tiene que dar las espaldas a su Hijo, porque Él estaba siendo hecho pecado por nosotros, por ti y por mí. También vemos, por ejemplo, en el versículo 6 de este salmo, cómo dice ahí: soy gusano y no hombre. Se sentía el salmista, David se sentía así en momentos de su vida. Ahora, es muy importante entender a qué gusano se refiere aquí. Y es justamente el gusano escarlata, un gusano especial que usaban para sacar de él una sustancia, un tinte rojo púrpura, que se usaba para teñir las telas. Y era algo muy caro. Entonces fíjate cómo David está diciendo: me siento como este gusano, no me siento nada. Pero piensa cuando Jesús estaba allí antes de ser crucificado, después de que le habían dado aquellos latigazos, y le dice allí en Juan capítulo 19, versículos 1 a 5, que a Jesús le pusieron un manto de púrpura, y él estaba completamente ya desfigurado por los latigazos, ensangrentado, tal cual como un gusano púrpura. Fijaos cómo las cosas se van mostrando, se van dando. También en el versículo 7 del Salmo 22 dice David que las personas se burlaban de él y que meneaban la cabeza como diciendo: este no aprende. Cuántas burlas, ¿verdad?, de las personas. Pero vamos también a Marcos capítulo 15 y nos encontramos exactamente en la misma escena. Nos encontramos a Jesús en la cruz y vemos allí a las personas cómo se burlan de él, cómo le dicen: si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, desciende de la cruz. Y también meneaban la cabeza, burlándose de él. Pero podemos seguir en el Salmo 22. Y si lees el versículo 8, está diciendo también que las personas le decían a David: que Dios le libre, que Dios le libre. ¿Y acaso no decían también lo mismo en Mateo 27, volviendo a ese texto? Tú puedes leer luego en casa todos estos textos y ver cómo se cumplen prácticamente de forma literal. Y las personas decían: está clamando a Elí, pues que Dios, que Elí le libre. Y podemos seguir también en el Salmo 22. Si leéis los versículos 12 a 13, habla ahí de toros de Basán. Basán es una región que está al norte de Israel, en un valle que hay cerca del monte Hermón, un lugar fresco y un lugar donde los toros eran muy conocidos por su bravura, y también porque tenían terrenos para desarrollarse allí. Y aquellos toros eran también agresivos.
Y de la misma forma así David está diciendo, como si fueran toros de Basán, me están persiguiendo, me quieren acornear. Y también habla de un león rugiente. Ahora piensa, si vas por ejemplo a Mateo 27, cuando Jesús ve allí que está rodeado de aquellos soldados, de personas que le quieren hacer daño, antes de ser crucificado, encontramos allí los gritos de los judíos, como si fueran leones, como si fueran toros que quieren clavar sus cuernos contra él. Y encontramos pues también acerca de ese león rugiente, porque realmente ¿quién estaba rugiendo pensando que tenía la victoria en aquel momento? El diablo, dice Primera de Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás estaba pensando, ya lo tengo, voy a matar al Hijo de Dios. Pero ¿cuál sería la sorpresa del diablo al darse cuenta que al final esa aparente derrota era la misma derrota que el Señor iba a traer sobre él, pisando su propia cabeza, la cabeza de la serpiente antigua? Tantas cosas aquí. También podemos leer el versículo 14 del Salmo 22. Y ahí dice David que sus huesos estaban descoyuntados, a saber por qué cosas estaba pasando, cuántas veces David tuvo que huir de sus enemigos, cuántas veces tenía que esconderse en los peñascos, en las cumbres de los montes, en medio de la maleza, y sentir muchas veces que tenía hambre, que tenía frío. Y habla también de el corazón derretido. Pero si vamos, por ejemplo, a Juan 19, vas a encontrar también cómo Jesús dice que tiene sus huesos completamente descoyuntados. ¿Por qué? Por la tortura de la crucifixión. Cuando una persona estaba crucificada, y esto ya lo sabéis, tenía que apoyarse las piernas para hacer fuerza sobre el propio clavo que atravesaba sus dos pies. Y ese trozo de madera que tenía ahí le ayudaba para poder levantarse y poder respirar. Por eso que todos los huesos de Jesús estaban molidos, no solo por la crucifixión, sino por los latigazos que le dieron antes. Y también dice su corazón que estaba derretido y que como aguas se derramaba. ¿Te acuerdas lo que sucede después? Cuando Jesús muere y dice que un soldado atraviesa su costado y atraviesa su corazón, y dice que su corazón se derrite y que sale sangre y agua. Es maravilloso, es asombroso ver tal cual David lo profetiza. Así sucede después. Y David sin siquiera saber realmente lo que estaba diciendo, pero cómo Dios, que conoce todas las cosas, inspira también a los escritores bíblicos. Si vamos al versículo 15 del Salmo 22, dice ahí que David también sentía que su vigor y que su lengua estaban secos. A veces momentos en el desierto, momentos sin poder beber. ¿Te acuerdas aquella historia cuando David estaba escapando de Saúl y dice, ¿quién me diera beber de aquella agua fresca del pozo de Belén? Y dice allí que 2 o 3 de sus soldados, que eran los más valientes, pues resulta que van y pasan en medio de los enemigos, sacan agua del pozo de Belén y se la traen a David. Tremendo, ¿no? Los valientes de David. Pero ¿qué pasaba en la cruz, queridos hermanos? Cuando Jesús estaba allí y tenía sed, debido a la gran deshidratación, a la pérdida de sangre, a la gran anemia que tenía. Y él dice, tengo sed. Y no le dieron de beber agua fresca. No le dieron de beber algo rico, le dieron de beber vinagre con hiel, una especie de anestésico para los dolores, aunque nos dice también la Biblia que poca cosa tomó Jesús de eso. También si seguimos leyendo en el Salmo 22, nos encontramos en el versículo 16 que dice que los perros y los malignos horadaban sus manos y sus pies. Y esto es literalmente la cruz del Calvario, queridos hermanos. Nos encontramos ahí cuando los perros, que para los judíos eran los gentiles, las personas de otras nacionalidades que no eran judías, y dice ahí que los soldados romanos estaban horadando sus manos y sus pies cuando le crucificaron. En el versículo 17
dice ahí que contar puedo todos mis huesos. Es decir, David tenía que estar en un momento donde estaba muy hambriento, donde había adelgazado tal vez muchos kilos y podía ver sus huesos. Cuántas aventuras corrió David, cuántos periplos, cuántas cosas, y siempre huyendo de Saúl, y siempre por hacer el bien. Sin embargo, Dios permitió esto en su vida. Ahora, dice también, si lees Isaías 53, que el Señor estaba desfigurado, que no había hermosura en él. Y Jesús podía ver sus huesos en la cruz, porque lo que hacían los latigazos de los romanos era sacar parte de piel y parte de carne de su cuerpo, y a veces se podían ver las costillas. Esto es terrible, queridos hermanos, pero esto se cumple en la cruz. Ahora podía ver sus huesos, podía contarlos todos, pero ninguno de ellos se rompió. Porque esto también era algo maldito, y al Hijo de Dios estaba profetizado también que nunca le romperían ni un solo hueso. Si vas al versículo 18, David también nos muestra que estaban repartiendo sus vestidos, sus vestiduras, su ropa. ¿Y qué sucede allí a los pies de la cruz? Si vas, por ejemplo, a Juan 19, que es lo que estamos viendo en los últimos versículos, encontramos también a los soldados que aprovechaban las pertenencias del crucificado para repartírselas entre ellas. Y encontramos allí a aquellos vestidos y echando suerte sobre ello. También vamos al versículo 22 y nos encontramos con la alabanza en la congregación y con los hermanos. Y esto ya no tiene que ver con la cruz. Esto, a partir de estos versículos, ya nos encontramos ahora con el fruto que el Señor Jesús iba a experimentar por aquella aflicción de su alma, cuando tuvo que morir por nosotros en la cruz. Y ahora Hebreos capítulo 2 nos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Fíjate que Jesús nunca llamó hermanos a sus discípulos hasta que hubo resucitado, porque él no podía formar parte de la familia de Dios, las personas podían ser hermanos de Jesús hasta que Jesús experimentase la muerte por cada uno de nosotros. Ahora sí podía llamarles hermanos. Y es por eso que le dice a María Magdalena aquella mañana de la resurrección: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es la familia de Dios. Es lo que Jesús consiguió en la cruz del Calvario. Y él dice que va a alabar en la congregación junto con sus hermanos. En el versículo 25 no nos habla ya de una congregación, nos habla de una gran congregación. Y esto es algo futuro, porque tiene que ver con lo que va a suceder en la eternidad. Esto lo puedes encontrar en Hebreos 12, versículo 22 al 24. Dice allí que una gran reunión, una gran congregación de personas y de santos de todas las épocas vamos a estar adorando a Cristo. Y Él va a estar allí también. En el versículo 27 de este Salmo 22 nos encontramos con una adoración universal. El salmista está diciendo que un día muchas personas se van a arrepentir y de todas las naciones van a venir para adorar a Cristo. Y esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 5. Y también en el versículo 28, ya terminando en este salmo, habla ahí del reino universal de Cristo. Para el rey David era muy importante el reino, primero porque él era rey, y también porque en aquella época eran los reyes los que gobernaban. Entonces, el salmista David está pensando que un día el Señor Jesús, el Mesías prometido, va a reinar y va a haber una adoración universal y un reino universal de Cristo. Y por último, en el versículo 29, para terminar este aspecto profético del Salmo, vemos también cómo David dice que todos se van a postrar ante él. Y si tú lees de nuevo en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, del 9 al 11, te vas a encontrar también cómo dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es
el Señor. Fíjate cómo todo este salmo, el Salmo 22, lo encuentras no solamente las cosas que le estaban pasando a David, no solamente una canción que él compuso y que cantó, sino que la encontramos a Jesús cantándola 1000 años después. Porque este salmo se compuso más o menos en el año 1000 antes de Cristo. ¡Qué profecías maravillosas! ¡Qué conocimiento anticipado el del Señor! Él conoce todas las cosas. Pero esto está muy bien, estudiar el Salmo de una forma profética, pero ¿qué saco yo en este Salmo para mi vida? ¿Cómo me va a servir esto mañana lunes cuando vaya a trabajar, cuando me enfrente con mis compañeros de estudios, de trabajo, con la vida, con la rutina? Por eso yo quiero hablarte también de algo importante, que es como el desarrollo de este Salmo. Si tú te das cuenta, y simplemente lo voy a nombrar así a forma de bosquejo, los versículos 1 y 2 encontramos al salmista sufriendo por la aparente ausencia de Dios. Y estos versículos es como si estuvieran en un tono menor. Para aquellos que sois músicos, sabéis que el tono menor de las canciones siempre es un tono más triste, y los tonos mayores son tonos más alegres. Y parece que en este salmo se va desarrollando una estrofa en tono menor, otra en tono mayor, porque son los sentimientos que van y vienen del salmista. Y al principio se siente así, está sufriendo el salmista, porque parece que Dios no está. ¿Acaso no te sientes identificado con el rey David? ¿Cuántas veces oramos al Señor y parece que Dios no está? O le pedimos cosas y parece que la respuesta no llega. Y nos desanimamos y decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero esto es lo que le pasaba al salmista. Son esos tonos menores del alma que están sufriendo. Y Dios permite eso muchas veces para que nosotros también nos aferremos a Él y dependamos de Él. Pero luego puedes encontrar en los versículos 3 al 5 cómo David recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Y ahora ya cambia la estrofa y se va a un tono mayor. Y entonces está pensando en los padres y en los abuelos, cómo Dios fue fiel a lo largo de las generaciones. Y eso le anima también en medio del sufrimiento. Si tienes padres, si tienes abuelos, si tienes todavía personas de generaciones pasadas en tu familia, ve, acércate y pregúntale, papá, mamá, dime alguna vez en la que Dios te haya fallado. Abuelo, abuela, ¿hay alguna vez en tu vida en la que Dios te haya fallado? Y vas a ver cómo te van a decir, no, hijo, no. No, querido nieto, no. Dios me ha hecho pasar momentos difíciles, pero siempre estuvo conmigo. Y he sentido su presencia a mi lado cada día. Y eso es lo hermoso de Dios, que podemos en medio del sufrimiento recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Si estás pasando momentos difíciles hoy, como el salmista, recuerda las cosas que Dios hizo en tu vida. Ya te ha liberado, ya te ha salvado de muchas cosas, muchas más de las que a veces nos damos cuenta, ni nos imaginamos. Pero recuerda aquellos momentos cuando estabas mal y pudiste salir adelante. Dios lo va a volver a hacer, porque esa es su promesa. Y si no nos saca adelante en esta vida y nos tiene que llevar a la eternidad por alguna cosa que sucede, por alguna enfermedad, Él también cumple su promesa, porque estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos, porque quiere que vayan a estar con Él y no hay mejor lugar. También en este salmo, en los versículos 6 a 8, nos encontramos con un sentimiento de inferioridad cuando ve el desprecio de la gente. Nos encontramos a David, no sabemos cómo, pero sintiéndose inútil, sintiéndose poca cosa, sintiéndose impotente al ver que la gente se burla de él. Muchas burlas sufrió Jesús. ¿Y a veces tú y yo acaso no tenemos que sufrir burlas por ser cristianos? A veces la burla de los miembros más cercanos de la familia que no creen en Dios y que te dicen tú Dios, tu religión,
y lo dicen de mala forma. Pero en esos momentos también, que son esos tonos menores, esos tonos tristes, también nos sentimos así. Va a haber momentos en los que se van a burlar de nosotros. Pero en esos momentos también, fíjate el salmista, en los versículos 9 y 10, y ahora entra en otro tono mayor, está dando gracias a Dios por el cuidado en su propia gestación e infancia. ¿Ves cómo el salmista va y viene? Se siente doloroso, siente que está sufriendo, pero recuerda la fidelidad de Dios. Se siente mal porque se burlan de él, pero al momento recuerda también cómo Dios cuidó de él en el vientre de su madre. Y puedes ir al Salmo 139 y leer palabras muy parecidas. Porque el Señor cuidó de ti en todo el proceso de tu gestación. Antes de que tú nacieras, ya habías sido echado en el Señor, como dice estos versículos. Y no solamente Dios nos cuida en la gestación, sino que también nos cuida después. Fíjate cómo dice ahí, estaba confiado en el pecho, en el regazo de mi madre. ¿Acaso hay algo más placentero y algo que dé más paz que sentirse ahí cuando un bebé está comiendo de su mamá, en su pecho, en su regazo? En todos esos momentos, no solamente su madre cuidaba de él, sino también el Señor. Y esto tenemos que recordarlo cuando pasamos momentos difíciles. Estás vivo, has nacido, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Luego vienen en los versículos del 11 al 21 una descripción detallada de angustias y de problemas. Ahora es como el salmista está dando todo un repaso y contándole al Señor todo lo mal que le han ido las cosas. ¿Verdad que a nosotros nos pasa lo mismo? Cuando llegas a casa después de un día difícil, que has tenido problemas de alguna índole, y entonces llegas y empiezas, mira, y me pasó esto y así, y luego vino el otro y me dijo, ¿a ti te parece? ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo me habló así? ¿O cómo me dijo aquello? Y empiezas a dar detalles y detalles y detalles, y a veces ya exageramos, ¿eh? Bueno, es verdad que los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿no? Llega la mujer a casa y cuenta todos los detalles de todo lo que le pasó, y entonces en un momento dice, cariño, pero ¿me estás escuchando? Y uno tiene que decirle, después de una semana sin hablarle, es que no quería interrumpirte, mi amor. No, no es para tanto. Pero a las mujeres os encanta dar detalles y detalles y detalles. A nosotros nos preguntáis, ¿qué tal? Y decimos, bien. Y con ese bien ya sabéis que está todo resumido ahí. Qué difícil es para los hombres dar detalles, ¿verdad? Pero a las mujeres les encanta porque es su naturaleza. Ahora, aquí encontramos igual al salmista. Cuando tiene problemas y viene delante de Dios y le dice, mira, y esto, y lo otro, y empieza a detallar todas las cosas que le han pasado. Pero luego comienza a venir ya otra vez el tono mayor de la canción. Y entonces en los versículos 22 al 24 encontramos la alabanza del salmista por no estar solo y por la respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque ahí se da cuenta, y es algo muy importante, hermanos, que no está solo. Y dice, anunciaré y alabaré tu nombre en la congregación. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Es decir, se da cuenta de que no está solo. Se da cuenta de que hay personas que le aman, de que hay una congregación que espera por él. De la misma forma, muchas veces nos sentimos que nadie nos quiere. Parece que no le importamos a nadie. Parece que cuando estamos en ese sufrimiento, en ese dolor tan grande, que no somos nada. Pero, ¿sabes? Tenemos que recordar este salmo y decir, anda, pero es que si yo tengo familia que me quiere, puedo tener unos padres, unos hermanos, pero también tengo una congregación. ¿Sabes qué hermoso es como estuvimos esta semana orando juntos en la reunión de oración? Por Zoom. Y no es lo mismo porque una oración privada es bonita, pero cuando tú oras con otros hombres y mujeres que creemos en el mismo Dios,
que tenemos la misma fe, el mismo bautismo, como dice la palabra de Dios, y oramos y decimos Padre nuestro, que estás en los cielos, y nos sentimos parte de una comunidad. Eso es lo que nos anima el corazón. Y a veces cuando nos sentimos mal, parece que no tenemos ganas de ir a la congregación, de ir a la iglesia, de estar con nuestros hermanos, y es cuando más lo necesitamos, porque es en el contacto con la congregación que te anima el corazón, y ver también que no estás sufriendo tú solo, que tal vez otros están sufriendo y a lo mejor cosas peores que las que tú estás pasando. Pero ahí encontramos esa alabanza y esa respuesta a la oración. Luego en los versículos 25 a 31 nos encontramos con una proclamación del reino futuro de Dios. Y ahí David empieza, digamos, como si estuviera haciendo una partitura, empezaría a meter ahí instrumentos por aquí y por allá, los címbalos de júbilo y platillos y toda clase de instrumentos para empezar a hacer como un crescendo, hasta que esa canción llega ahí a un clímax donde el Señor es el Rey. Y empezando la canción, la tristeza, pero ¿cómo va? Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, y llega ese final apoteósico, donde está proclamando que Cristo es el soberano, que sí vamos a tener problemas, que sí vamos a tener dificultades, que vamos a pasar por enfermedades, que tenemos hermanos que están pasando COVID en la iglesia, que nos duele el corazón, que hay personas que se han ido ya por causa del COVID o por otras enfermedades. Y uno sufre y uno llora, pero hermanos, tenemos que levantar nuestros ojos y ver aquel momento cuando Cristo volverá. Porque cuando llegue ese reino especial de Cristo, cuando ya nuestros cuerpos no estén hechos de lo que tenemos ahora, cuando seamos glorificados y podamos disfrutar al lado de aquellos hermanos que ya se han ido, de nuestros familiares que nos están esperando en la presencia del Señor, y podamos disfrutar de ese reino glorioso. Eso va a ser algo maravilloso. Por eso este salmo a fin de cuentas es una canción que no solamente cantó David, que no solamente cantó Jesús, sino que yo la puedo cantar hoy, porque estoy triste, porque estoy sufriendo, porque tengo algún problema, pero en medio de esta canción van y vienen sentimientos menores y mayores, tristes y alegres, pero hermanos, es con la oración, es con los hermanos, es en la iglesia, es al darme cuenta de que hay algo que va mucho más allá y que es mucho más grande que yo, y que es la iglesia. Y cuando me doy cuenta de esto, que tengo hermanos que oran por mí, que tengo personas que se preocupan por mí, que oran, que interceden también por mí, y no solamente aquí en España, sino en otros países, están orando por ti. Eso es maravilloso. Y esto es la familia de Dios. Y yo quiero terminar simplemente diciéndote que si estás pasando un momento difícil y tal vez te falta creer en Cristo, creer en Dios, y te falta esta paz que solamente Dios da, y te falta sentirte amado por una congregación, por una familia de Dios, es el momento de venir delante de Dios y de decirle: oh Dios mío, no quiero sentirme más desamparado. Quiero que seas tú quien me recoja, que seas tú quien me ampare, que seas tú quien me levante. Y cuando tú ahí en medio de tu pecado te humillas delante de Dios y le dices a Dios que venga a tu vida y que transforme tu vida, Él viene con poder y te transforma y te hace una nueva criatura. Por eso no quiero dejar en ninguno de mis mensajes que no haya siempre unas palabras para llevarte a Cristo. Porque el único que puede transformar tu vida, el único que te puede hacer revivir, el único que te puede dar una segunda oportunidad, el único que te puede ayudar a empezar otra vez de cero, es el Señor. Porque Él murió. Él sabe lo que son estos sentimientos de tristeza.
Él sabe lo que son estos sentimientos de dolor. Él sabe lo que es ser un hombre, ser humano. Pero Jesús murió y Jesús resucitó. Y aunque el Salmo 22 se enfoca en aquella cruz, se enfoca también en la resurrección, en el reino, en la victoria de Cristo. Y es por eso que en esta mañana yo te animo a que cada vez que tengas un momento difícil, lee el Salmo 22. Recuerda que Dios ha sido fiel en tu vida, a través de las generaciones. Recuerda que hay personas que pueden estar orando por ti. Recuerda que Cristo va a volver, que está vivo. Y recuerda que un día estaremos todos juntos en el reino de Dios para adorarle por los siglos de los siglos. El Salmo 22, el Salmo que Jesús cantó. ¿Quieres tú también cantarlo con él? Que así sea. Que Dios te bendiga.